Hola a todos, vamos a comenzar con el día de hoy con la asignatura de historia y vamos a ver el tema, vamos a ver el tema de liberalismo e ilustración. Bueno, acá de cierta manera vamos a tratar de ver ese tema tan particular y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente ventana. Bueno, como podrán ver tenemos tres áreas de trabajo. En el caso de la número uno, área de trabajo, y vamos a ver en sí qué es el liberalismo y la ilustración. Y vamos a apoyarnos con nuestro libro de texto. Y por último vamos a ver algún fragmento, una parte de Héroes de la Ilustración, el poder del conocimiento. Bueno, es un pequeño documental que vamos a observar y bueno, empezamos con el tema. Bueno, este tema está fragmentado en tres partes: la sociedad estamental, el liberalismo y la ilustración. Lo puse subtemas: ideas de la ilustración, la enciclopedia de Diderot y el despotismo ilustrado. Vamos a ir poco a poco observando cómo vamos a comprender ese tema. Y bueno, en la parte de abajo les he puesto una línea del tiempo para que podamos comprender de qué siglo a qué siglo se dio más énfasis justamente al liberalismo y la ilustración. Y bueno, acá ponemos que es del siglo XVIII al siglo XIX. Aquí me voy a detener solamente un momento para situarnos en qué siglo vamos a ver. En este caso es del siglo XVIII al siglo XIX. Y bueno, acá voy a tratar de igual de solucionar algunas dudas que luego tienen ustedes. En el caso de que, bueno, estamos un tal año, pero no sé en qué siglo estoy. Por ejemplo, ahorita estamos en el siglo XXI, pero ¿por qué siglo XXI si estamos en el 2020? Y bueno, en este caso voy a tratar de explicar cómo es que sé en qué siglo estoy dependiendo del año en que me encuentro. Y bueno, para eso voy a colocar el año 1750. Y bueno, acá es un poco fácil. Simplemente lo que tengo que hacer es el, tomar las dos primeras cifras. En este caso el número 17 y ese número 7 le voy a sumar 1 y esto va a dar igual a 18 y ese número 18 me va a decir en qué siglo me encuentro. Igual, de acuerdo a esto, sería el siglo XVIII. Y bueno, en este caso la ilustración empieza en conjunto con el liberalismo a finales o a mediados del siglo XVIII o en la segunda parte del siglo XVIII. Y bueno, así es como encontramos esto. Y bueno, les voy a poner otro ejemplo para que lo puedan entender. Por ejemplo, el año 1578. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que tomar el número 15 o las dos primeras cifras. 15 más 1 es igual a 16. Por lo tanto, entonces los encontramos en el siglo XVI. Y bueno, así es como encontramos o sabemos en qué siglo nos encontramos, y por eso les comentaba, ¿no?, que estamos en el año 2020 y por lo cual tomamos las dos primeras cifras, que es 20, y le sumamos 1 y esto nos da que nos encontramos en el siglo XXI. Y bueno, en este caso en el siglo XXI, aun cuando llevamos ya 20 años, de forma histórica ya estamos siendo parte de él con esta pandemia. Y bueno, me voy a detener un momento para que pasemos al primer punto. Y bueno, en el cual ya les comentaba que está dividido en tres partes y tres subtemas en el caso de la ilustración. Y comenzamos con el primer tema. Tema número uno: la sociedad estamental. Bueno, la sociedad estamental en el siglo XVIII estaba conformada de tres formas. El primer estamento, que integraba el rey, los príncipes, los duques, los condes y los marqueses. El segundo estamento eclesiástico, que estaba integrado por cardenales, obispos, sacerdotes, frailes y monjes.
Y el último estamento o el tercer estado está conformado de los burgueses acaudalados, banqueros, propietarios y comerciantes, así como profesionalistas, artesanos y campesinos. Bueno, acá vamos a observar también una pirámide para que podamos observar la jerarquía de esta sociedad. Y bueno, acá recordemos que el primer estamento en el cual tiene el poder absoluto la nobleza. Pero bueno, esta pirámide nos da una clarificación de qué forma estaba proporcionado eso. Y bueno, acá recordemos que el rey tenía una monarquía absolutista. Acá el rey, conjuntamente con el clero, en este caso el papa, eran los gobernantes. Acá principalmente el clero no pagaba ningún impuesto y pues había un diezmo que se tenía que dar. Acá en la nobleza pues vemos que hay una alta nobleza, una baja nobleza y bueno, también ellos tenían ciertos privilegios, ¿no? Acá habían los burgueses, ¿no? Los burgueses que nacieron, pues, se empezó a dar por los barrios de los burgos en Francia. Entonces acá los burgueses precisamente eran comerciantes que estaban molestos porque al final de cuentas mmm, había que pagar ciertos impuestos para que pudieran vender sus productos. Y bueno, a una menor escala había artesanos, campesinos y mendigos, en este caso la población, ¿no? Pero bueno, acá tenemos que observar de forma clara a los burgueses, ya que los burgueses tenían en la mente esa ideología de libertad, de libre mercado, ¿no? Acá la economía es donde toma un papel importante, ¿no? Acá, aquí, el liberalismo toma muchos aspectos de la ilustración, pero bueno, acá vamos a dejar este punto en la cual les comenté acerca de los tres estados, si lo queremos ver así, las tres estructuras estamentales que tenemos en este siglo XVIII. Y bueno, vamos a ver durante todo esta clase el liberalismo e ilustración y posteriormente vamos a ver de qué manera surgen las revoluciones y demás. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Tema número 2, el liberalismo. Bueno, acá antes de pasar a este tema tenemos que comprender que la historia se mueve por el ser humano. Y acá hay dos protagonistas, ¿no? O en este caso tres protagonistas, ¿no? En el cual está la nobleza, el clero y los burgueses. Aquí tenemos que entender que era una monarquía absolutista, en la cual tanto los nobles y el clero tenían el poder y eran los que de cierta manera dirigían el gobierno. En este caso una monarquía absolutista. Y acá uno de los protagonistas principales son los burgueses. Y bueno, acá tenemos centrarnos y enfocarnos en la libertad. El liberalismo fue antes de la ilustración. Creo que fue un descontento de la población, principalmente los burgueses, porque muchos de los burgueses eran comerciantes, tenían que pagar tributo, tenían que pagar cierta cantidad para poder tener ese privilegio de comercializar su producto. Acá el primer punto de la libertad tiene que ver con el pensamiento.
Bueno, acá de forma subjetiva, el ser debe ser libre de pensamiento. En ese aspecto, esta palabra se fue dando precisamente por la imposición del clero, ya que normalmente eran los que educaban al pueblo, a la sociedad. Y por eso muchos de las personas, de los pensadores de ese tiempo, no podían pensar de forma diferente. Y por eso el principal que tiene de partida de todo esto es el pensamiento. La democracia. En el caso de la democracia, solamente los que tenían cierta estructura, en este caso los que decidían qué es lo que tenían que hacerse, eran los nobles y el clero. En este caso el rey y la iglesia. Y por eso es que se estaba luchando, en este caso se estaba regresando a la época griega en la democracia, en la cual había de cierta manera una libertad de opinión, en la cual la democracia te permitía decidir sobre situaciones de la sociedad, y por eso es que la democracia era uno de los estándares que ellos querían enfatizar. La justicia. En el caso de la justicia solamente querían, bueno, recordemos que justicia viene de justo, que querían que todo fuera justo, que no hubiera privilegios que tenían los nobles y el clero. Y bueno, igual posiblemente vamos a ver el despotismo ilustrado, que al final de cuentas no querían justicia los burgueses, solo quería que fueran parte de esa justicia, de esos privilegios que tenía tanto la nobleza y el clero. En la situación de división de los poderes, se quería que hubiera un estado ejecutivo, un estado legislativo y judicial, para que hubiera una mejor democracia, o teniendo en cuenta que sería de cierta manera más viable, ya que tendrían cierta participación en la forma de gobierno, o en este caso querían cambiar esta monarquía absolutista. La igualdad. Bueno, la igualdad se refiere a que cada uno de ellos tengan los mismos derechos, que en la constitución política, en este caso se estaba diseñando una constitución, y que todos, en este caso, bueno, principalmente estas tres clases que les comenté, que tanto los nobles, el clero y principalmente los burgueses tuvieran igualdad, igualdad de derechos, en este caso en la Constitución. En la situación de la propiedad privada, acá de cierta manera, acá estamos viendo y observando que los burgueses estaban luchando por sus propios derechos, por sus derechos de clase, de que les dieran una libertad de hacer sus negocios, sus acciones, y no pagar ningún impuesto. Acá es una manera egoísta en la cual ellos querían empezar a diseñar el capitalismo. Su lema era libertad, pero una libertad propia, una libertad de ellos. No se daban cuenta de que había campesinos, en este caso, como hoy conocemos, clase baja. Y bueno, acá sí el liberalismo fue una ideología, pero afortunadamente fue evolucionando, o surgió la ilustración, que vamos a ir viendo en este momento, que la ilustración es libre pensamiento. Primero pienso, luego existo. Acá recordemos que también es un pensamiento o una ideología
de cierta manera que va naciendo. Acá solamente se habla de lo subjetivo, del pensamiento, del cambio mediante la palabra. Uno de los pensadores del liberalismo que más se dio a conocer fue John Locke, que de cierta manera se opuso al absolutismo, a la monarquía, a los reyes de la época. Acá él tenía el pensamiento de que el ser humano debería gozar de libertad, preservar propiedad individual y la ley de la razón humana, un estado de igualdad entre todos los individuos y que el Estado debía provenir del mandato popular y dividirse para limitar el poder absoluto de una persona. Bueno, acá él se enfatiza de que no debe haber un rey absoluto, una monarquía absoluta. Y bueno, muchas de sus ideas dieron paso a la libertad, al liberalismo. De esta manera hemos concluido con esta primera parte acerca del liberalismo e ilustración. Bueno, por lo cual pudimos avanzar con el tema 1 de la sociedad estamental y el liberalismo. Bueno, también les hago la cordial invitación para que igual nos puedan acompañar en el segundo video que está más centrado en la ilustración, que tiene que ver con las ideas de la ilustración, la enciclopedia de Diderot y el despotismo ilustrado. Y bueno, los esperamos para que nos puedan escuchar y de esta manera podamos concluir con este tema, con este primer tema que hemos puesto en este video. Y bueno, si les agradó el video, los invito a que se suscriban, asimismo que denle like y si es posible que le den a la campanita para que les envíe la notificación cuando tengamos un nuevo video. Y bueno, de mi parte es todo, les deseo un buen día, hasta pronto, gracias.